El hábito no hace el monje. Y bueno, este tipo de frases se pueden usar en su mayoría para eliminar todo esto que se considera nocivo o más bien dicho, tóxico. Hoy en día, que se podría decir que es como no juzgar un libro por su portada, aunque al mismo tiempo la portada y la contraportada de un libro pues fueron hechas y diseñadas por alguien para eso mismo, ¿no? Para darnos una idea, para llamar nuestra atención, para invitarnos a leer el libro. En la contraportada pues tenemos una sinopsis, un breve extracto de algún párrafo muy interesante del libro, algo que habla del autor, de su parte de su reseña, de su vida profesional y todo esto. Entonces, muchas veces suele ser contraintuitivo. Y a su vez, el hábito no es el monje, nos viene a hablar, o podría ser, al menos así lo veo, nos viene a hablar de una meta verdad. Sí, porque esto se refleja en gran medida a no juzgar a una persona por su apariencia, por las famosas primeras impresiones y demás, ¿no? Entonces, ¿a qué va esto? A que muchas veces la primera impresión o la carta con la que conocemos a alguien suele ser, entre comillas, ¿no? Una mentira, una máscara, una ilusión de lo que esa persona al menos pretende ser, ¿sí? Como pretende que sea vista ante los demás. Entonces es por esto que digo lo de meta, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en todo caso, pues es cierta la mentira, ¿sí? En el sentido de que si una persona se esconde detrás de esta primera impresión, detrás de este metafórico hábito, pues ya de cierta manera esa imagen viene siendo, bueno, la imagen de esa verdad viene siendo la imagen de esa mentira viene siendo una verdad, ¿sí? Ya viene en sí a hablar de la persona, del personaje detrás de eso que se nos dice. En este caso, siento que la persona miente o le gusta mentir o que es susceptible a usar las mentiras o los engaños para conseguir algo. Sí, aunque eso ya es una característica, es una cualidad muy específica de cierto tipo de personas. No podemos catalogar así a todas las personas que conozcamos, ¿sí? Porque muchas veces, consciente o inconscientemente, las personas pues mienten acerca de niveles o calidades de ciertas de sus características, ¿sí? Para ponerlo de cierta manera con números, del 0 al 10, las personas para sí mismos se tienen calificados en varios valores acerca de asertividad, de seguridad, extroversión, cualidades interpersonales, intrapersonales, con pues su métrica muy personal. Entonces ellos, al ponerse cierta ropa, al usar ciertas palabras, al tocar ciertos temas y al omitir ciertas decisiones, ciertos temas, cierta ropa, ciertos tópicos, pues puede que de manera no voluntaria generen un reflejo irreal de cómo verdaderamente son. Sí, esto no los vuelve per se en mentirosos o en personas falsas, pero sí de manera muy complicada. Si alguien puede leer esos valores, si pudiera ver en realidad cómo es esa persona, pero ya verdaderamente se vuelve algo muy, muy complicado de hacer a la hora de simplemente conocer a alguien, si en una situación social común. Sí, no es como que alguien, o no es como que solemos ponernos a analizar al detalle, así al 1000%, qué es lo que sí y qué es lo que no se nos está diciendo con la apariencia, con la plática, con cómo se comporta, cómo habla, cómo interactúa con los demás, cómo interactúa con uno. Sí, entonces, entre más patas le busquemos a la mesa, pues más complicado se vuelve. Y vaya que es un tema complicado, entonces no hay que desestimarlo. A lo que quiero ir es que muchas veces el hábito no está hecho a la medida del monje. Sí, eso es lo que creo que debería de referirse esa frase, según
mi experiencia personal. Pero esto no siempre es malo, sino que muchas veces es bueno. Que a lo que me refiero aquí es mencionando que muchas veces una persona va a exponer un porcentaje de algo que sabe hacer, de algo que le apasiona, de algo que le gusta, en menor medida de lo que en realidad lo hace o de lo que en realidad es bueno. ¿Sí? Entonces, probablemente no quiera una persona tal vez presumir de algo o decir que verdaderamente es bueno en algo, sino que muchas veces lo son o que sobresalen en comparación con otras personas y simplemente se quedan en la raya, en la muy conocida raya de sí, me gusta este tema, me gusta hacer esto, siendo que la realidad es que tienen un conocimiento más amplio o una experiencia más práctica en cierto tema, en cierta disciplina y demás. Sí, y realmente no me refiero a que sean excelsos en el tema, sino que simplemente se sienten muy inmersos en todo a lo que envuelve ese tema. Probablemente sean no tan buenos en el desarrollo de esa práctica, de ese tema, de esa noción, pero aún así les gusta entrometerse en todo lo que tenga que ver con ese tema. Sí, no todo se trata de extremos, no todo se trata de ser perfecto, sino que simplemente es los intereses y pues lo que le lleva a interesarse por un tema. Sí, de forma muy común, de forma muy normal, de forma muy, muy humana. Sí, entonces es muchas veces esto una navaja de doble filo, un cuchillo de doble filo, porque para bien o para mal el hábito no hace al monje. Si la apariencia o la primera impresión no hace al supuesto monje. Entonces el supuesto hábito trabaja siempre para discordia, no sé si se pudiera decir, de quien lo porta y también de quien lo ve. Entonces, más allá de este metafórico hábito en el que nos encontramos flotando ahorita, pues hay que enfocarnos en el monje, en la persona, en lo que verdaderamente hace, en los valores, en las cualidades escondidas, en todo eso, entre rayas, en todo eso que no se nos dice de cierta persona al momento de conocerlo, pero también a la larga. Sí, no todo se ve resumido al momento de conocer a una persona. A la larga en pues cómo es esa persona en el trasfondo, en la historia, en sus experiencias, en sus miedos, en sus fascinaciones y demás. Si realmente pudiéramos pasar 101 años al lado de una persona y al final, al momento de morir, se nos pudiera decir que no llegamos a conocer ni siquiera el 5% de esa persona y últimamente pudiera llegar a ser verdad esa afirmación, porque tenía sus deseos, sus ambiciones, sus sueños frustrados, sus miedos, sus pavores, sus terrores y pues todo eso forma parte de la persona esa que suponíamos conocer. Entonces es simplemente aceptar que para bien o para mal, en lo corto y en lo largo, pero una persona es mucho más de esa idea mental o de esa proyección que tuvimos o podríamos llegar a tener de la persona en sí.